Bienvenidos estimados estudiantes, soy Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a aprender a utilizar MATLAB para la resolución de campos vectoriales. Recordando un poco, un campo vectorial pues es una función vectorial donde sus componentes del campo son funciones escalares. Para representar, por ejemplo, un campo vectorial, digamos, llamémosle el campo vectorial B, donde B es igual a X en la dirección de X menos Y en la dirección de Y. Si queremos hacerlo o representarlo gráficamente, lo hacemos de esta forma. Abrimos una especie de vector X y Y. Igual, vamos a utilizar este comando que se llama MeshGrid. MeshGrid lo que hace es que toma dos vectores de entrada según los valores que nosotros le vamos a proporcionar para crear dos matrices bidimensionales y asignarle esos valores a las variables X y Y. En este caso vamos a decirle que haga una matriz bidimensional de este menos 1 utilizando un paso de 0.5 hasta llegar a 1. Si no queremos que nos muestre el resultado, pues le ponemos punto y coma. Luego le digo yo que el primer componente de mi campo vectorial, es decir, el que va a ir en la dirección de X, MATLAB lo reconoce con la variable U. Y el componente que va a ir en la dirección de Y, MATLAB lo reconoce con la letra V. Entonces, si recordamos que el campo iba a ser X en la dirección de X menos Y en la dirección de Y, es lo mismo que digamos entonces que U va a ser X, es decir, la primera función que va a ir en la dirección de X va a ser X. Por otro lado, la función que va a ir en la dirección de Y va a ser menos Y. Nuevamente, estas pues son variables U y V, así que si usted desea utilizar otra variable no hay ningún problema. Continuando entonces, en este caso vemos que nos desplegó los valores de U y no los de V. Esto es porque MATLAB reconoce el punto y coma solamente para la segunda expresión. ¿Okay? El comando para graficar ese campo vectorial X en la dirección de X menos Y en la dirección de Y se escribe de esta forma: Keyword, y le digo yo que voy a graficar U y voy a graficar V, recordando nuevamente que U es X en la dirección de X y V es negativo Y en la dirección de Y. Para que los centre, para que mejor dicho sus ejes queden centrados y de manera cuadrada, le pongo este comando, axis square. Si yo le doy enter, veamos, el resultado que nos muestra MATLAB es el siguiente. Aquí está. Observen que es el campo vectorial representado por la función X en la dirección de X menos Y en la dirección de Y. Aquí, utilizando las herramientas que MATLAB nos ofrece, pues podemos insertar, por ejemplo, un título, ¿no? Podemos insertar un título para identificar nuestro gráfico. Vamos a ver. Entonces, aquí vemos pues la gráfica de un campo vectorial hecho en este caso con la función X en la dirección de X menos Y en la dirección de Y. Nuevamente recordando que U y V pues serían los componentes escalares que conforman mi función vectorial. En este caso pues es una función en R2, es decir, en dos dimensiones. Ahora, en el caso que quisiéramos hacer una gráfica de un campo vectorial en R3, es decir, en tres dimensiones, vamos a seguir un procedimiento bastante similar a lo que ya hemos hecho en dos dimensiones. Para ello, pues vamos a definir que vamos a graficar la función función vectorial B igual a X en la dirección de X más Y en la dirección de Y menos Z en la dirección de Z. Para ello entonces
hacemos lo mismo, definimos nuestras tres funciones y le vamos a dar valores por medio de una matriz bidimensional. Nuevamente, MeshGrid. Le decimos que va a ser de -1 con un espaciado de 0.5, está bien, hasta llegar a 1. Luego, los componentes, pues recordando, al igual que en dos dimensiones, B estaba formado por U en la dirección de X más B en la dirección de Y, y en este caso más W en la dirección de Z, donde U, B y W pues son simplemente funciones escalares. Entonces, lo que vamos a graficar, recordemos, es X en la dirección de X más Y en la dirección de Y menos Z en la dirección de Z. Entonces U va a ser igual a X, V va a ser igual a Y y W va a ser igual a negativo Z. ¿Ok? Ahora, para que MATLAB nos muestre el gráfico, el comando es muy similar. Si recordamos, en dos dimensiones escribíamos el comando Keyword. En este caso es igual, solo que le ponemos un 3. ¿Okay? Le ponemos un 3 y en el argumento de este comando pues ponemos todas las variables que vamos a utilizar, en este caso X, Y, Z y también U, V y W. Si nuevamente queremos que lo encuadre, ponemos axis square. Vamos, si le doy enter, en este caso pues me dice, me está hablando aquí de un error con los paréntesis. Ok, es por esto. ¿Sí? Veamos ahora, y ahí está nuestra gráfica de un campo vectorial en 3 dimensiones. Vemos que automáticamente, como utilicé este comando keyword3, MATLAB ya entiende que el gráfico va en 3 dimensiones, por lo tanto necesita toda esta cantidad de argumentos. Esa sería, por lo tanto, la forma, digámoslo así, básica de representar un campo vectorial en MATLAB. Ahora, si queremos, por ejemplo, graficar un gradiente, en este caso vamos a hacerlo de una forma, se podría decir, manual. Es decir, que nosotros vamos a calcular manualmente ese gradiente. Imaginemos que tenemos la función f de x, y, que es igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, es decir, una función escalar. En este caso vemos que si calculamos el gradiente, recordando el gradiente como la derivada de la función con respecto a x en la dirección de x, más la derivada de la función con respecto a y en la dirección de y, más la derivada de la función con respecto a z en dirección de z, vemos que derivando la función antes mencionada, su componente en x sería igual a menos 2x y su componente en y igual a menos 2y. Esos serían entonces los componentes del nuevo campo vectorial, y si lo queremos graficar, pues haciéndolo así de manera manual, según lo aprendido anteriormente, pues lo mismo, ¿no? Creamos una matriz de elementos, ¿okay? Creamos una matriz de elementos para graficar, en este caso, pues el componente en x. Recordemos que en la ocasión anterior pues llamábamos u y b. Decíamos que pues esas no son más que variables, así que si yo le quiero llamar, por ejemplo, bx, es decir, el componente vectorial en la dirección de x sería igual a menos 2x. ¿Okay? Y si quiero ver el componente en y, recordando que MATLAB pues no importa que sean dos letras, lo va a tomar como una sola variable, sería menos 2y. ¿Okay? Lo mismo para graficarlo, pues recordando el comando era keyword, componente en x y luego componente en y. Si vemos el resultado, aquí está. Esto sería entonces el gradiente de la función 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Si lo que deseamos graficar es aparte del gradiente de la función,
son las curvas de nivel. Entonces vamos a tener que unir, por decirlo de esta forma, dos gráficos: el gráfico vectorial del gradiente, tal y como lo vimos anteriormente, y el gráfico de las curvas de nivel en el mismo plano. Para hacer ese procedimiento, pues haremos lo siguiente. Primero vamos a hacer el gráfico tal y como lo hicimos anteriormente del campo vectorial. Vamos a repetir X y Y, Mesh Grid. Lo vamos a hacer de -5 con un paso de 1 hasta 5. Okay, esto pues ya lo habíamos hecho, recordando los componentes. En X sería -2X, y el componente en Y habíamos dicho que iba a ser -2Y. Okay. Si quiero que muestre este gráfico, entonces para que lo muestre, por decirlo de esta forma, centrado en los ejes, lo hacemos de esta forma. Definimos primero que las variables van a ser X y Y, y luego las variables que nosotros creamos, Bx y By, que eso cambia pues un poco con lo que habíamos hecho anteriormente, ya que para simplemente obtener el gráfico bastaba con estas variables. ¿Okay? Aquí está ya el gráfico vectorial, pero sin cerrarlo seguimos trabajando. Vamos a definir ahora la matriz que va a dar los valores a mis curvas de nivel. Lo hago de la misma forma. X y Y va a estar definida por una matriz bidimensional. ¿Okay? Una matriz bidimensional. En este caso pues va a ser una matriz X espaciada, link space, para que nos dé un vector X espaciado que va a variar entre -5 con un paso de 5 hasta 50. Vean que aquí se divide con coma y no con dos puntos como hacíamos anteriormente. ¿Okay? Si continúo, recordemos que los contornos de esta gráfica pues van a estar definidos por la función, que en este caso era 9, si recordamos, 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Para escribirla pues vamos a definir la función z, donde z va a ser igual a 9 menos x al cuadrado. Vean que aquí utilicé un punto. Si recordamos, eso es para que cada elemento de la matriz que se creó anteriormente sea elevada al cuadrado. Lo mismo, menos y al cuadrado. ¿Okay? Ahora, para unir las dos gráficas, utilizo el comando all-down. En este caso, all-down sirve para unir la gráfica que se generó acá con la nueva gráfica que se genera con este comando. ¿Okay? Control. Los argumentos que lleva pues son las variables que utilizamos, tanto las independientes como la variable que yo creé para introducir esa función. Veamos el resultado. Está por acá. Y aquí lo tenemos, es el gráfico del campo vectorial indicando hacia el gradiente, y a su vez las curvas de contorno o curvas de nivel. ¿Para qué puede servirnos eso? Pues si recordamos, esto guarda muchas similitudes, por ejemplo, con el cálculo del campo eléctrico. El campo eléctrico como el gradiente del potencial y las líneas equipotenciales. Su gráfico pues viene a ser algo parecido a esto, donde los vectores indican el campo eléctrico y las curvas de nivel indican las superficies equipotenciales. Entonces, esta sería una forma de representarlo. Bien, ahora ya que hemos visto cómo graficar campos vectoriales, es necesario que aprendamos cómo calcular algunas de las propiedades vectoriales de las funciones. En este caso estaríamos hablando de calcular la divergencia, el gradiente y el rotacional de una función, sea vectorial o escalar, donde aplique. Para poder hacer esos cálculos es necesario que consideremos lo siguiente, y es que si tenemos una función f que depende de x, y y z y está definida como la suma de tres funciones f1 en la dirección de y o de x, más f2 en la dirección de j o de y, más f3 en la dirección de z o de k, según la fuente que utilicemos,
podemos definir una matriz jacobiana así como estamos viendo, donde la jacobiana o la matriz jacobiana de esa función es igual a la derivada parcial de cada una de las funciones con respecto a cada una de las tres variables, formándome eso, en este caso, una matriz de 3 por 3, porque la función vectorial tiene tres términos o tres direcciones. Teniendo eso entonces en mente, podemos ver que si la función vectorial no tuviera los demás elementos f2 y f3, en la matriz jacobiana también desaparecerían los elementos de derivadas de f2 y de f3, quedándonos solamente la derivada de f1 con respecto a x en dirección de x, más la derivada de f1 con respecto a y en la dirección de y, más la derivada de f1 con respecto a z en la dirección de z. Si recordamos, esa es básicamente la definición de un gradiente, la derivada de la función con respecto a cada una de las variables. Entonces, noten que si f es una función escalar, entonces el gradiente de la función es igual al jacobiano o a la matriz jacobiana, en este caso, de esa función. Para calcular la matriz jacobiana, el comando es jacobian. Ahora, si queremos calcular el gradiente de una función, pues el comando es el mismo, porque si solamente es esa función y es una función escalar, pues el gradiente de la función y la matriz jacobiana son iguales. Imaginemos que tenemos la función escalar f de x, y, z, que es igual a x al cuadrado por y más e a la x más y por z. Esa es nuestra función escalar y nosotros le vamos a calcular el gradiente. Entonces, como solamente es una función escalar, corresponde la matriz jacobiana al gradiente. Entonces, jacobian, ¿sí? Y el argumento pues va a ser la función. Recordemos, iba a ser x al cuadrado por y más e a la x más y. Entonces, para escribir el exponencial o el e, solamente escribimos exp y el índice lo ponemos como argumento entre paréntesis, e a la x más y todo eso multiplicado por z. Luego definimos que las variables independientes después de una coma van a ser x, y z. Si vemos la respuesta, en este caso pues me está mostrando un error. Ok, nos está mostrando un error pues sencillamente porque primero hay que definir, claro está, la función simbólica para x, y z. ¿Okay? Lo bueno de esto es que simplemente llamamos el resultado anterior y ahí está. ¿Okay? Recordemos, hay que primero definir como simbólicas las variables x, y z antes de operar. Vemos que el resultado es 2xy más z por e a la x más y en dirección de x. Vemos que aquí está separado por una coma, por lo tanto este va a ser el primer elemento, este va a ser el segundo elemento y este va a ser el tercer elemento de nuestro vector. Y lo que tenemos ahí pues ya sería el jacobiano y el gradiente. ¿Ok? El jacobiano, que en este caso pues corresponde al gradiente por el hecho que es una función escalar. Ahora, vamos a limpiar la pantalla. Primero las variables y luego la pantalla. ¿Cómo calculamos la divergencia? Pues para calcular la divergencia vamos a tener que tener presente el concepto de la traza de una matriz de 3×3. Si tenemos en este caso una matriz A formada por esos elementos que ustedes pueden estar viendo, la traza de esa matriz pues es la suma de los tres elementos de la diagonal. Vemos entonces que si regresamos a la matriz jacobiana, ¿sí? Recordemos la matriz jacobiana, y sumamos los tres elementos de la diagonal, tendríamos
la derivada parcial de f1 con respecto a x, más la derivada parcial de f2 con respecto a y, más la derivada parcial de f3 con respecto a z, vemos que esa pues es la definición de la divergencia. En este caso sería la divergencia de un campo vectorial. Es la suma de las derivadas parciales de cada uno de los componentes con respecto a la variable de ese componente. Es decir, el componente en x se deriva con respecto a x, el componente en y se deriva con respecto a y, y el componente en z se deriva con respecto a z respectivamente. ¿Okay? Entonces vemos que si logramos sacar la traza de la matriz jacobiana de una función escalar en x, y y z, vamos a haber calculado la divergencia. Imaginemos que tenemos el campo vectorial B, le vamos a llamar así el campo vectorial, es igual a x por y en la dirección de x, más z por y en la dirección de y, menos z por x al cuadrado en la dirección de z, o de ijk, según el texto que ustedes consulten. Si yo quiero calcular la traza de la matriz jacobiana de esa función vectorial, pues lo hago de esta forma. El comando es ese que se muestra. Le voy a decir que me calcule la traza de la matriz jacobiana, ¿okay?, de esta función vectorial. Vemos en este caso como es una función vectorial con 3 elementos, entonces aquí ya el resultado de la matriz jacobiana no va a ser el gradiente. Eso solo se cumplía pues cuando la función era un escalar. Vemos en este caso pues que puse aquí corchetes indicando que lo que voy a introducir es una función vectorial. Recordamos, iba a ser x por y en la dirección de y, más z por y en la dirección de z, menos z por x al cuadrado en la dirección de z. ¿Okay? Tenemos aquí entonces los tres componentes, y lo mismo le digo que las variables con las cuales va a derivar van a ser x, y z. Si vemos el resultado, ¿okay?, pues nos va a decir nuevamente que la variable no ha sido definida. Es por lo mismo, vamos a definirlas como simbólicas. ¿Okay? Ocurre que yo estoy borrando las variables para ir trabajando con cada uno de los ejemplos, pero ustedes defínanlas en un principio y les van a funcionar para todas. ¿Ok? Entonces ahora sí, tenemos aquí el resultado. Vemos que esto es un escalar, menos x al cuadrado más y más z, y esa sería entonces la divergencia de una función vectorial. ¿Ok? Entonces ya tenemos el gradiente y la divergencia. Vamos a limpiar las variables y vamos a limpiar la pantalla. Antes de que nos muestre error, vamos a definir nuestras variables como simbólicas. Y ahora, si queremos calcular el rotacional de una función, pues según la fórmula, ¿okay?, según la fórmula, si f es una función vectorial formada por f1 en la dirección de x o de y, más f2 en la dirección de y, más f3 en la dirección de z o de k, vemos que el rotacional de f se define como la derivada parcial de f3 con respecto a y, menos la derivada parcial de f2 con respecto a z, eso en la dirección de x o de y, más la derivada parcial de f1 con respecto a z, menos la derivada parcial de f3 con respecto a x, eso en la dirección de j o de y, más la derivada parcial de f2 con respecto a x, menos la derivada parcial de f1 con respecto a y, eso en la dirección de z o de k, según pues podemos observar aquí en pantalla. Otra forma que lo podemos encontrar pues es como los componentes de un vector, en este caso f sub x, f sub y o f sub z, pero es exactamente lo mismo, f1, f2 y f3. Vemos que si yo quiero llamar a esos elementos de la matriz jacobiana, pues el elemento de la derivada parcial de f3 con respecto a y es el elemento que se encuentra en la posición 3,2, es decir, la fila 3 y la columna 2. El siguiente elemento, la derivada parcial de f2 con respecto a z, es el elemento 2,3. Y así podemos ver sucesivamente que todas esas derivadas
que necesitamos calcular pues se encuentran en la matriz jacobiana. Así que lo único que yo necesito hacer es llamar a cada uno de ellos a partir de la matriz jacobiana. ¿Ok? Bien, para verlo como ejemplo, imaginemos que queremos calcular el rotacional del siguiente campo. El campo pues se denota por la letra B, que va a ser igual a x coseno de y en la dirección de x más xy al cuadrado en la dirección de y o de j, como lo quieran llamar. ¿Okay? Si queremos calcular entonces el rotacional de esa función, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Esto solamente es una de ellas, pero si ustedes desean lo pueden hacer de otra forma, sin utilizar tanta variable almacenadora, y el resultado va a ser el mismo. Primero vamos a definir la matriz jacobiana en una variable que le vamos a llamar j. La variable no importa, solo lo hacemos para recordar que lo que vamos a almacenar ahí va a ser la matriz jacobiana. ¿Ok? En este caso vamos a almacenar ahí la matriz jacobiana de la función x coseno de y en la dirección de x y x y al cuadrado en la dirección de y. En la dirección de z pues no hay, así que ponemos 0. ¿Okay? Estas derivadas de la matriz jacobiana la va a hacer con respecto a x, a y y a z. No queremos que nos muestre el resultado, pues ya lo conocemos, así que le vamos a poner punto y coma y luego enter. Ahora, para calcular el rotacional, lo que yo tengo que hacer es llamar algunos elementos en particular de la matriz jacobiana que acaba de ser calculada. El rotacional lo voy a ingresar en una variable que se va a llamar rotacional. El nombre no importa. ¿Ok? Rotacional. Entonces, observen que el rotacional va a ser en el primer término, el término que corresponde a la dirección de x, va a ser de la matriz jacobiana j, por eso utilizamos esa variable, el elemento 3,2, ¿ok? Menos el elemento 2,3 de la matriz jacobiana. Vemos que en este caso este elemento corresponde a la derivada parcial de la función 3 con respecto a y. Y este segundo elemento pues corresponde a la derivada parcial de f2 con respecto a z. Entonces juntos ellos dos van a formar el componente en x, así que lo separo con una coma para indicar que lo que sigue a continuación va a ser el elemento del rotacional en dirección de y. Vemos que el que necesitamos es la derivada parcial de f1 con respecto a z, y en la matriz jacobiana se encuentra en la posición 1,3 restado de la posición 3,1, que sería la derivada parcial de f3 con respecto a x, y ellos dos juntos, estos dos términos, formarían el término en la dirección de y. Ahora, para el tercer elemento vemos que necesitamos el elemento 2,1 de la matriz jacobiana menos el elemento 1,2 de la matriz jacobiana, y aquí entonces tenemos los tres componentes. Estas serían las dos derivadas parciales en dirección de x, estas serían las dos derivadas parciales en dirección de y estas serían las dos derivadas parciales en dirección de z. Si vemos el resultado, ahí está, me dice que el rotacional es 0 en la dirección de x, 0 en la dirección de y x por seno de y más y al cuadrado en la dirección de z. Vemos entonces que esta forma de calcular el rotacional pues es un poco así manual, todo a partir de la matriz jacobiana, pero cuando ustedes lo necesiten pues simplemente llaman a esta línea, porque estos índices 3,2, 2,3 y así sucesivamente no van a cambiar, porque la matriz va a ser de 3 por 3, en este caso si trabajamos con un campo vectorial en dirección de x, y y z. ¿Okay? Limpiamos entonces la pantalla y espero que les sea de utilidad. Cualquier pregunta pues pueden hacerla sin ningún tipo de problema. Espero les sirva y lo puedan utilizar para realizar sus respectivas asignaciones.